En el taller de hoy día, que es el número 7, vamos a continuar haciendo ejercicios, pero referente a límites y algunos geométricos, como línea y polígono. Vamos a partir con el comienzo de límites. Nos dice calcular los siguientes límites. Entonces, el primero que vamos a observar va a ser que este límite tienda al infinito, y lo están preguntando que calculemos este polinomio dividido por el polinomio de x elevado a 10 más 10 elevado a 10. Lo que hay que observar es que primero hay una cierta suma de binomios que están elevados a 10. Eso quiere decir que cada uno de estos, si uno lo ve detenidamente, lo que va a generar es un x elevado a 10 más un segundo término, un tercer término, un cuarto término, hasta llegar al número que le corresponde elevado a 10. Podríamos expandirlo por la forma de la definición de Gauss, pero la idea general es tener eso en consideración, que cada uno de estos binomios elevado a 10, lo que va a generar va a ser términos de x elevado a 10, más los siguientes términos, más el último elevado a 10, donde el n va a valer 1, 2, 3, hasta llegar a 100. Entonces, podríamos separar esos términos. Eso quiere decir que van a ser límites por separado. ¿Por qué hacer eso? Porque si lo estoy haciendo por separado, voy a obtener los mismos términos, el inicial, el que me interesa este término el que más me interesa, porque es el de mayor grado. El que, entonces, al tener términos de mayor grado, puedo dividir por ese mismo término a todos los elementos del límite, sobre todo cuando el límite tiende a infinito, porque es el término que mata al límite, lo indetermina, tiende a cero, y el que puedo eliminar. Entonces, podríamos hacer por separado todos los límites, y así sucesivamente hasta llegar al último. No. Ahora, entonces si lo centramos solamente en uno, imaginémonos en el primero, vamos a tener esa expansión de la forma x elevado a 10 más un número, como llamar k1, por un x elevado a 9, más un término, más un kn-1 de un x, más un término 100 en la componente x y solamente el número, que sería 1, en este caso, o un número. Para el caso del 2 sería un 2 elevado a 10, si fuese un 3 elevado a 10. Y abajo un x10 más un 10 elevado a 10. Si yo calculo este límite, cuando tiende a infinito, este término y este término, más todos los que están acá, tienden a infinito. Pero este, al ser mayor, indetermina al límite, no lo puedo calcular. Por lo tanto, vamos a dividir por ese término, tanto arriba como abajo. Estamos multiplicando por un 1 conveniente. Entonces estamos multiplicando por un 1 conveniente, que significa que este término va a dividir a todos los del denominador y este término va a dividir a todos los del numerador, obteniendo un 1 para el primero. Para el segundo término vamos a tener un partido en x, para el segundo término x cuadrado, y así todos los términos hasta llegar a un kn-1 dividido en un x elevado a 9, y el último número dividido en 10. Y abajo, un 1,
más un 10 elevado a 10 partido en x elevado a 10. Como el límite tiende a infinito, lo que uno puede hacer ahora es calcular ese límite. Y lo vamos a encontrar con la sorpresa de que este término es 0, 0, todos los términos acá son 0, porque el x tiende a infinito, es mucho mayor que cualquier número. Y solamente va a sobrevivir como resultado de ese límite el valor 1. Pero este 1 es simplemente para el primer límite. Y teníamos 1, 2, el 3, el 4 hasta llegar a 100. Entonces la suma de cada uno de estos va a generar un 1. Y la respuesta entonces sería que el límite total, el límite de toda esta suma hasta 100, era hasta 100, es un x elevado a 10 más un 10 elevado a 10, va a dar como resultado la suma de 100 veces del factor 1, entonces 100. Y ahí obtendríamos el primer resultado. Entonces, fíjense que primero aplicamos el concepto de que el límite, yo puedo separar los términos que acompañan al límite, que están dentro del límite. Si hay una suma o una resta, yo los puedo separar. Igual de la misma forma, si están multiplicando, están dividiendo, yo puedo separar el límite. Y lo otro es que siempre que hay un factor que se repita, como un patrón, me tengo que fijar en cada elemento, no en el patrón en sí. Hubiera sido distinto si estos términos fuesen con negativo, porque lo más probable es que podrían ser telescópicas. Ya habíamos hablado en unas clases del factor telescópico, que se iban restando más o menos, entonces podríamos ver, así es como una idea. Entonces hay que fijarse en estos patrones que estamos, a medida que vamos avanzando en el curso, los damos cuenta para poder desarrollar de mejor forma los ejercicios. Ahora, el segundo límite que se tiene que trabajar es uno trigonométrico. En la última clase habíamos hecho, entonces podríamos hacerlo tranquilamente, sin tener problemas. Por eso voy a borrar todo acá. Y lo vamos a hacer. Entonces, para este límite, la diferencia es que es un arcoseno, es el opuesto, como habíamos hablado anteriormente. Cuando nosotros tenemos la función seno, vamos a decir seno de u, este seno de u va a generar un número. Recuerden que el u es un ángulo, o está en radianes o en grados, pero lo que va a generar va a ser un número. Entonces, el arcoseno es la función opuesta. Eso quiere decir que la función, si yo aplico arcoseno en esta ecuación, tendría arcoseno, la función seno de u igual a arcoseno de x. Estas funciones son opuestas y me quedaría simplemente esto. ¿Por qué hay que relacionar esto? O tenerlo en mente. Porque acá me están diciendo que arcoseno tiene un argumento de 4x. Por lo tanto, si yo al argumento le hago un cambio de variable, porque esa es la idea con los arcosenos o los arcos tangentes o la función de arco, si yo le hago el cambio de variable, eso quiere decir que si arcoseno es 4x, yo lo puedo llamar u, entonces el 4x es igual al seno de u.
que es la relación que habíamos hecho anteriormente. Yo de aquí puedo despejar el valor de x y me quedaría simplemente el seno de u partido en 4. Si yo reemplazo en el límite esa relación, tendría el límite, voy a dejar la parte de abajo al límite porque hay que hacer este cambio de variable. Ahora ya no va a ser x, va a ser u. Y calculo el arco seno, pero ya no es 4x, sino que es 4 seno de u partido en 4. Estoy reemplazando simplemente donde haya una x por seno de u partido en 4. Este 4 con ese 4 se va, la función seno se va con el arco seno, y me quedaría límite de u partido por seno de u dividido en 4. Ahora, el x tiende a 0. Entonces la pregunta es, cuando esto tiende a 0, el arcoseno es la función opuesta a seno. Entonces, ¿qué número me da como resultado un valor 0 en el seno? El ángulo de 0. Entonces, el u vale 0. Si hubiera sido al revés, imagínense si hubiera sido un coseno en vez de un seno. Si esto hubiera sido un coseno, cuando esto tiende a 0, el coseno, para que dé valor 0, tiene que ser pi medio. Entonces el u hubiera tendido a pi medios. Pero como hay una función seno, tanto el ángulo como el resultado, los dos tienden al mismo número, 0. Entonces aquí hacemos el u tiende a 0. Y nos quedaría simplemente el límite, podríamos hacerlo ahí. El 4 pasa para multiplicando y puedo sacarlo para afuera. Y me quedaría el u dividido en seno de u. Y este límite nosotros ya lo conocemos, vale 1, porque la definición del límite de seno está inverso, pero da igual, es un 1 partido en eso. Entonces me queda ahí el 4. Este es igual al que hicimos, se parece, solamente que ahora aplicamos la función del coseno, pero la ventaja, o lo que hay que fijarse, es que este argumento hay un factor de un 4 por x. Entonces, lo primero es fijarse si podemos cambiar el arco seno completo con un cambio de variable. Para de esta forma despejar el valor del x y al reemplazarlo fijarnos que por lo menos se elimine la constante y quede la función opuesta para que se elimine. Entonces, tenemos la función de los límites y ahora vamos a continuar, a ver, con ecuaciones logarítmicas. Ecuaciones logarítmicas, lo normal es que le tengan un poco de miedo porque no han trabajado muy bien con estas funciones, pero son funciones igual que cualquiera. Hay que saberse las propiedades. Una vez que se sepan las propiedades, las funciones logarítmicas o las exponenciales no son tan difíciles, no juegan un papel monstruoso. Vamos a aplicar la ecuación. Dice que lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación de logaritmo de x menos 2 más logaritmo de x más 1 más 1 logaritmo de 40. Entonces lo fijamos que son todos logaritmos de la misma base 10. Y el 1 que está ahí, este 1, nosotros lo podemos convertir en logaritmo, porque el logaritmo de base 10 es exactamente el mismo. Entonces podríamos borrar este 1 y escribir ahí. Vamos a poner esto por acá. Escribir más logaritmo de 10. Porque la base 10, ¿por cuánto tiene que ser elevado para ser 10? 1. Entonces ahí está el 1 escondido. Por eso se tienen que saber las propiedades. Cuando referimos al logaritmo de
vamos por acá. Cuando nos referimos al logaritmo de A, B, C, tienen que encontrar la relación que significa cada uno de estos. Y es que A elevado a C es igual a B. Eso es simplemente una potencia, cambiado el orden. Es como estudiar las relaciones que hay. Entonces, cuando queremos estudiar estas relaciones, usamos el logaritmo, sobre todo cuando nos queremos preguntar el número que es el exponente, encontrar el exponente. Para eso se ocupan los logaritmos. En este caso lo estamos preguntando cuando no lleva número, se refiere a la base 10, y es simplemente preguntarse cuánto le falta, por cuánto tiene que ser elevado el 10 para que sea 10. Ahora, hay otra propiedad de los logaritmos, que como tienen la misma base, la suma se puede multiplicar. Eso quiere decir que yo puedo seguir teniendo la misma base, pero ahora los términos de los argumentos de cada uno de estos se pueden multiplicar, solamente porque son sumas. Si fuesen una recta dividida, podríamos haber pasado para el lado del logaritmo de 40, pero como son la misma base, yo lo que me iba a fijar era que al tener la misma base voy a aplicar la función opuesta para solamente quedarme con el argumento, que solamente sobreviva esos términos y se vaya a un logaritmo. Ese 10 pasa dividiendo, entonces me quedaría un x menos 2, un x más 1, igual a 4. Y tengo que resolver esta ecuación es exactamente la misma de arriba, solamente hay que aplicamos las propiedades que había. Me quedaría un x cuadrado más un x menos 2x menos 2 igual 4. Y esto me estaría dando como solución esta ecuación. Ahora, ¿para qué valores se hace 0? El primero podría ser, que podríamos volver a juntar, porque a algunos les va a parecer como que este es igual a ese paso, pero no, porque estaba este término 4 estaba acá solo, y ahora lo juntamos y volvimos a hacer este factor para encontrar la raíz y dejar todo esto igual 0. Entonces un múltiplo va a poder encontrar las raíces. Se parece, pero no lo es. Entonces, ¿qué números me generan el menos 6? Sería el menos 3 y el menos 2. El 3 y el 2. Pero el menos 3 tiene que ser mayor, porque este es negativo y este mayor. Entonces, tenemos las... Espera, ahí estoy metiendo. Tenemos las raíces, las soluciones, y las soluciones van a ser x igual 3 y el x igual menos 2. Hay un paso que no hice y que siempre hay que hacerlo, recuerden, que son las restricciones. Los logaritmos, si tienen restricciones, que no pueden ser negativos, recuerden. Entonces, como este término, acá, este con menos, es un valor negativo, no puede ser. Porque si yo lo reemplazo en los logaritmos de acá, en este me estaría dando negativo, y en este me estaría dando negativo. En este no, porque no afecta. Pero en esos dos sí me está dando negativo. Por lo tanto, no es una solución. Y solamente la solución por restricción va a ser el x igual 3. Siempre que tengan que resolver una ecuación, se tienen que fijar en las restricciones, o una desigualdad, o encontrar un conjunto de soluciones. Lo tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora estas ecuaciones. Déjenme conectar esta cosa. La batería. Lo que vamos a hacer ahora, entonces,
es resolver el siguiente. Dice, lo vamos a hacer paralelo. El siguiente dice que hay una ecuación de una temperatura de un objeto. Esa ecuación está dada de la siguiente forma. Hay exponenciales, entonces estamos ahora jugando con el opuesto, no el opuesto, sino que es como el complemento, eso, de las funciones logarítmicas, y es simplemente, tenemos ahí el exponencial, que lo voy a anotar al tiro, esperen. Entonces, tenemos esta exponencial, que va a estar ahí. Y lo que hay que calcular en esta ecuación, donde te dan los valores, te dicen que T representa la temperatura constante del medio que rodea al objeto. Lo voy a borrar acá. Y vamos a explicar todo esto. Dice, la temperatura de un objeto, entonces el U representa la temperatura del objeto. Esa temperatura va a depender del tiempo, por eso está con la variable de T. Y lo que nos dice es que el objeto se calienta en un tiempo T y modela la siguiente función. T mayúscula representa la temperatura del medio. Eso quiere decir que es la temperatura del ambiente. No es temperatura ambiente, así que ustedes piensan que es 24 grados. Es la temperatura del ambiente. Puede estar a 100 grados, a menos, puede estar a menos 10, del medio que lo rodea. El U0 siempre se denomina como la temperatura inicial, porque es sub cero, es la inicial. Y la constante es una constante que no te lo están dando y lo más probable es que te digan que la calcule. Se dice que el objeto se calienta a 100 grados y después se deja enfriar. Entonces, el objeto se calienta a 100 grados y después se deja enfriar. Cuando tú lo dejas enfriar, ¿cuál es su temperatura inicial? Sin leer las demás preguntas, solamente cuestionándose eso. Si yo lo caliento a 100 grados y después de un tiempo lo dejo enfriar, en esta ecuación, ¿cuánto será la temperatura inicial? 100. 100 grados. Entonces te están dando siempre esa información para que tú consideres que la temperatura inicial tú ya la conoces. Entonces vamos a poner acá que el U sub 0 con esa información es 100. Entonces acá te están diciendo que el objeto se calienta a 100 grados y después empieza el experimento. Se deja enfriar en una habitación cuya temperatura es de 30 grados. Entonces la temperatura de la pieza, el ambiente, son 30. Si la temperatura del objeto es 80 después de 5 minutos, eso quiere decir que después, voy a poner acá, de 5 minutos, la temperatura que se obtuvo fue el U5 minutos, fue 80 sí, Celsius. La pregunta es, ¿cuánto será en 50? ¿Cuánto será el tiempo que se demore para llegar a 50? Entonces, vamos a borrar acá y lo vamos a fijar en lo siguiente. La ecuación nos dice la temperatura a un tiempo dado, que ya nos dicen que es 80, en este caso, para el primer caso, va a valer 80 cuando la temperatura ambiente vale 30 más la temperatura inicial que vale 100 menos la temperatura ambiente que vale 30 por la exponencial de la constante que no la conozco y el tiempo. El tiempo son 5 minutos, pero hay que pasarlo a segundos. A ver, o lo podríamos dejarlo en minutos, no dice, no dicen qué unidad está. Entonces, si pusiéramos acá, mire, vamos a dejarlo como constante simplemente, y vamos a dejar este T aquí al final. No lo vamos a calentar la cabeza con el T. Sabemos que son 5 minutos.
La duda que tengo es que si está en minutos o en segundos. Puedo resolver el sistema. Me quedaría 50, este 30 pasa restando. Y de acá tengo un 70 exponencial de kt. Entonces me quedaría que 5 partido en 7, sí, igual al exponencial de kt. Y hacemos exactamente lo mismo. El opuesto al exponencial es el logaritmo natural. Y me quedaría entonces logaritmo natural de 5 partido en 7 igual a kt. Y si quiero despejar la constante, entonces me quedaría 1 partido en t, logaritmo de 5 partido en 7. Dejé el t ahí porque no conozco, sabemos que son 5 minutos, pero no desconozco si hay que dejarlo en segundo o en minutos. Ahí uno puede preguntar, decir, oye, ¿en minutos, en segundo? O va a dar igual porque es un factor que está multiplicando. Ahora que encontramos el valor de la constante, ¿por qué lo hicimos? Porque no sabíamos todos los valores de la ecuación. Ahora que ya tengo todos los valores de la ecuación, puedo hacer para el segundo caso. Me dice, ¿qué valor tiene que tener el tiempo si yo quiero que ahora no llegue a 80? Yo no quiero que llegue a 80, sino que llegue a 50. Entonces me están diciendo, borra este 80 y por un 50. Entonces es simplemente resolver en la misma ecuación, pero preguntándome ahora qué pasaría con 50. El 30 pasa restando, me quedaría un 20 dividido en 70, la exponencial de kt. Y aplico logaritmo, me quedaría logaritmo de 2 partido en 7, se van los 0, igual a kt. Y el que me están preguntando es el tiempo. Entonces este tiempo nuevo T2, vamos a poner, va a ser simplemente el logaritmo de 2 partido en 7 dividido por 1 partido en k, o multiplicado por 1 partido en k. Donde k ya lo teníamos, que era este. Donde este es el tiempo 1, de los 5 minutos. Entonces simplemente tendríamos que reemplazar y los quedaría, si reemplazamos acá, el t pasa multiplicando y el logaritmo pasa dividiendo. Los logaritmos los podemos dejar ahí, no molestan, son números. Los podríamos calcular, pero ya dejarlos de esa forma no hay problema. Es como que tú dejaras una raíz de 35 como solución final. El raíz de 35 es un número, si quieres calcularlo ya es cosa tuya, pero es lo mismo que este logaritmo. Este número ya es un número, por lo cual no tiene mucho sentido calcularlo. Y los que haría simplemente el logaritmo de 2 partido en 7 dividido el logaritmo de 5 partido en 7 y acá está el T1. El T1 ya lo conocemos, son 5 minutos. Por eso lo dejé para el final, porque si te dicen son 5 minutos, reemplaza por un 5. Si te dicen, pásalo a segundo, pasa ahí 60 por 5. Pero se puede obtener el resultado final. Y tiene las mismas unidades. Fíjense que esto tiene unidades de tiempo y este como resultado da unidades de tiempo. Si lo dejas en minutos, el resultado te lo va a dejar en minutos. Si reemplazáramos ahí 5, es un detalle. Si tú lo dejas en minutos, entonces sería un 5. Y el resultado también tiene que estar en minutos, porque tus unidades son 5, están en un minuto. Y si fuera en segundo, el resultado va a ser en segundo. No habría problema entonces. Entonces ya resolvimos primero un logaritmo, que había que saberse las propiedades de la suma, y que podríamos aplicar esta función inversa, que era la base. Y ahora teníamos un exponencial, en el cual también volvimos a aplicar la función inversa, pero en este caso era el logaritmo natural. Ahora, en este
Este es trigonométrico, si no me equivoco. Sí, ya, pero hay que leerlo porque más o menos parece. A ver. Dice, encuentra el perímetro de un n-gono. N-gono se refiere a un polígono, pero no sabemos qué tipo de polígono es. Que es regular, eso quiere decir que todos los lados son iguales. De n lados, inscrito en un círculo. Entonces hagamos un círculo. A ver, dice que si hago un círculo, ahí, yo puedo poner un polígono acá adentro. Eso quiere decir que puedo hacer como pero que todos los lados me digan iguales. Ya, buena. Pero se entiende la idea. Ahí, 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 ahí. O de 4, o de 8, lo que sea. Y lo que los dice, use la medida en radianes para cualquier función trigonométrica que utilice. Encuentra el perímetro. No lo encuentra el perímetro. Cuando n crece indefinidamente. Eso quiere decir que el polígono cada vez lo voy a hacer con más lados. El primero que voy a partir es con el triángulo, puede ser. Después subo al siguiente n lado, que sería 4. Después subo al siguiente, que sería 5. Y así voy sucesivamente subiendo, y cada vez que vaya subiendo hasta infinito, tengo que calcular el perímetro de los lados, es la suma. Entonces, vamos a hacer el cuadrado, porque es el más simétrico. El triángulo no, porque no tiene tanta simetría, pero el cuadrado sí. Podría ser el de grado 5, pero igual pierde simetría, o el de grado 6, que ahí ya tiene simetría. Pero el de 4 es el más básico y mantiene esta simetría en todos los ejes. Vamos a hacer un diámetro ahí. Y queremos calcular el perímetro. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el perímetro? Primero tendríamos que calcular el perímetro de este polígono, aunque ya sabemos que es A por A por A por A, pero respecto al círculo. Para eso, imaginemos que tenemos acá hay un triángulo, vamos a formar un triángulo de ángulo alfa, y queremos calcular cuánto vale este lado. Esa es la duda que tenemos. ¿Cuánto mide este lado? Porque el perímetro de esta figura, o de n lados, va a ser simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a ser 2 veces el n, porque en este caso es del lado 4, entonces por 2 me da 8, multiplicado por ese valor que no conozco, x. El x que no conozco ahí. Multiplicar 8 veces el valor de x para obtener el lado, el perímetro. ¿Qué relación hay el seno? El seno del ángulo es simplemente x partido en la hipotenusa, y es r, porque es un ángulo que está inscrito en el centro, un triángulo inscrito. Entonces me queda r, porque el radio de la circunferencia, y por lo tanto x es r seno de alfa. Por lo tanto, para cualquier polígono, este es de 4, pero para el resto, si voy haciendo más líneas, el ángulo va a variar, pero obtendría el 2n r seno de alfa, podríamos decirle. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide alfa? No puedo dejarlo ahí. Alfa, fíjense en algo. Si yo sé que hasta acá es pi, el ángulo extendido es pi, en este punto es simétrico, se divide por 4. Entonces el pi lo voy a dividir por el número de lados, n. ¿Por qué lo dejé en respecto al lado y no en alfa? Porque tendría dos variables, tendría tanto la variable n,
y la variable alfa, pero por eso yo dejé la relación entre alfa y n. ¿Cómo se dice? La vuelta completa se va a dividir en tantos lados haya. En 1, 2, 3, 4. Entonces, para la vuelta de pi también se va a dividir en 4 partes, en este caso con el polígono cuadrado. Ahora que tenemos esta ecuación del perímetro, nos dicen qué pasa si tu polígono tiende a infinito, que el n tiende a infinito. Entonces tengo que calcular simplemente cuánto vale el límite cuando ende a n, el número de lados del perímetro, que sería el límite de n cuando tiende a infinito de 2n r seno de pi partido en n. Vamos a ver si está bien. Déjame verificar. Sí, no hay nada raro. Entonces, ¿qué pasa con el caso del... Vamos a sacar las constantes. El 2, el r sale para afuera. Y me queda este n seno de pi partido en n. Podemos hacer un cambio de variable, por si acaso. Si hacemos un cambio de variable acá y llamamos u a todo esto, nos va a quedar hay una relación del, ¿cómo se le llama? De la función límite. El límite va a ser en u. Ahora ya no va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque pi partido en n va a ser u, y cuando el n tiende a infinito, el u tiende a 0. Me va a quedar si reemplazo en n, me va a quedar un pi partido en u seno de u. Y este límite ya lo conocemos. Ese límite es el 1. Entonces me va a quedar 2pi r, que es el perímetro de la circunferencia. Por lo menos sabemos la respuesta. Si yo hago un polígono infinito de lados tan pequeños, dentro de la circunferencia, lo que estoy haciendo es la circunferencia. Y el perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Entonces tuvimos el resultado. Para polígono partimos con el más simple, pero a medida que hiciéramos crecer este n por medio del límite, tendríamos que obtener el 2pi r. Ya, estaba entretenido. Ahora, dice, considera esta función y define para la siguiente función, calcule todas las asíntotas, toda la recta de asíntotas. Ustedes saben que cuando ustedes tienen una función, aquí en xy, tienen distintas asíntotas. Tienen primero las más fáciles son las verticales, que son las restricciones, cuando la función no puede tener ese valor. Después tienen las horizontales y tienen las oblicuas. Entonces nos preguntan que calculemos todas las asíntotas posibles. Primero, esta función tiene una restricción cuando el x vale 1. La función no puede valer 1 porque es indeterminada. Entonces aquí ya tenemos una asíntota. La asíntota vertical, por decirlo de esa forma. Porque es indeterminado. Recuerden, las verticales siempre van a ser la restricción, porque no pueden tener ese número, no pueden tener ese valor. Son las más fáciles, son las que más podríamos partir inmediatamente. Ahora, esta función, veamos un poco el comportamiento. Cuando tiendo a infinito positivo, esta función cuadrática le gana a la función lineal, por lo tanto tiende a infinito positivo. Eso quiere decir que a medida que crece la función, crece el valor, y cuando va al infinito negativo, esto es positivo y esto es negativo, entonces tiende al infinito negativo. Por lo tanto, tendríamos que ver si tiene asíntotas horizontales o tiene oblicuas. ¿Ya? Para eso
Vamos entonces a pensar un poco. Vamos a escribir acá, borrar. Y vamos a dejar primero que ya tenemos una asíntota, que no puede ser 1, que es la vertical. Y tendríamos que calcular ahora entonces las otras. Para el caso de las otras asíntotas, ¿qué tendríamos? Tendríamos que calcular la función de la línea recta, el valor de n y el valor de m. El valor de m está definido, a ver, como el límite cuando el x tiende a un infinito, puede ser el infinito positivo o el negativo, que es la pendiente, es calcular la pendiente. Y como estamos calculando la pendiente, la función se divide por x, para que pueda encontrar el valor de la pendiente. Pues este x viene en relación a ese x. Ahora, este límite, si lo escribimos de nuevo, el límite de x cuando tiende a un infinito positivo o negativo, escribimos la función, que me quedaría un x cuadrado más 2x partido en x menos 1. Y tengo que dividir. Oh, espera. Voy a borrar. Ahí. X menos 1. Y vamos a dividir primero para bajarle el grado. Ya. Fíjense que es igual que el primer ejercicio que habíamos hecho. Cuando tenemos un polinomio que hay un término que tiene el mayor grado, se puede dividir el resto por ese término para obtener, que sería el término de acá, que es el de mayor grado, y todo lo demás lo puedo dividir por x cuadrado para solamente obtener un 1. Ahora, si reemplazamos, espera que estoy observando algo, estoy pensando, nos faltan las funciones esas. Ya, aquí había un error, porque tenía que ir por x, entonces estaba pensando en eso. Me queda ahí. El de mayor grado es 1, x, entonces divido todos los términos por x, me quedaría el límite de 1 más 2 partido en x, 1 menos 1 partido en x. Estos tienden a al infinito positivo y negativo, por eso dividimos por el mayor grado, porque tiende al infinito, y esto lo va a indeterminar, pero ahora estos términos se hacen 0 y solamente me queda un 1. Ahora, tenemos el valor de m en la ecuación lineal. Ahora nos faltaría calcular el valor de n. El valor de n simplemente está ahí, habría que despejarlo. Si despejamos el valor de n, me va a quedar i, que es la función, menos el mx. ¿Ven que de ahí sale la ecuación que todos conocíamos de n? Que lo enseñan. Es simplemente despejar el n. Y si no hubiera n, si queremos calcular el m, es la función partido en x. Esta es una forma que mucha gente yo que he conocido le complica saberse cómo calcular la función en m y cómo calcular la función en n. Este es el secreto. Primero, omite el n, considera que es 0, y despeja el m. Y te queda la función esta. Te queda i partido en x, que es la función partido en x. Después, dice ya, ahora ya no la considero 0 y despeja el n. Y tienes la función menos mx. Pero ya tiene el valor de m. Entonces puedes calcular ese límite ahora. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a recortar este término igual. Todo esto lo voy a poner por el lado. Y me faltó poner el límite. El límite cuando x tiende al infinito positivo o negativo. De todo esto. Entonces escribimos, voy a escribir solamente la ecuación, que sea x cuadrado más 2x dividido en x menos 1, y le vamos a restar, el m vale 1, x.
Este término pasa para adentro, entonces habría que multiplicarlo por el denominador, nos quedaría el x cuadrado más x dividido en x menos 1, se va a lo x cuadrado, me quedaría 3x, x menos 1. De nuevo, esto le estamos calculando el límite, entonces habría que multiplicar aquí abajo por el mayor grado, que sería x, dividirlo, y nos quedaría el límite de 3 partido en 1 menos 1 partido en x. Quedaría 3. Entonces, el límite de todo esto da como resultado 3, que es el n. Entonces la ecuación nos estaría dando como solución un x menos 3. Y estas son las asíntotas. En este caso, una asíntota oblicua. Ahora, esta es la forma que hay que hacer, esta es la forma que se recomienda y es la que se evalúa. Pero hay un truco. Imagínense que ustedes no saben la respuesta o quieren más o menos estar seguros si valen, o después cuando quieren evaluar. Una forma de hacerlo, que esto ya es cuando terminen esta segunda prueba y ya no les evalúan esto y solamente quieren obtener el resultado por duda, dividan ese polinomio. Entonces uno dice, ¿cómo divido? Si es simplemente hacer el mismo concepto de división. ¿Cuánto le falta al x para llegar a x cuadrado? Le falta un x. Entonces, x por x me da x cuadrado, x por 1 me da menos x porque está negativo y resto. Esto me da 0, S con S me da 3x. Ahora, ¿cuánto le falta al x para llegar a 3x? Lo tengo que multiplicar por un 3 positivo. Entonces, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3. Resto. 0 y me queda 3. Ya no puedo hacer nada más porque el resto. Ya no puedo multiplicar por nada x porque no tiene x. Entonces, esta división, lo que estoy diciendo, es que es de la forma x más 3 más el resto que no se puede dividir por x menos 1. Cuando tiende a infinito, ¿cuánto vale esto? 0. Esa vale 0 porque se indetermina acá el infinito, es un 0. Y solamente me sobrevive esa línea. Entonces cuando tiende a infinito, se comporta como la función x más 3, que es el resultado que obtuvimos. Pero se obtiene de otra forma más rápida. Es simplemente se divide. Entonces aquí hay una regla. Después te enseñan que hay 3 reglas, que si el de arriba es mayor que el de abajo, tendrá asíntota oblicua. Si son del mismo grado, es horizontal. Y si es menor, no tiene asíntota. Solamente puede tener verticales. Entonces, ahora, en este ejercicio, para terminar, dicen que tenemos una recta L1 que pasa por los puntos A, B. Entonces vamos a dibujar la recta acá. X, Y. Y tenemos el punto 2 menos 5. Sería el 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, que sería ese punto. Y el punto B, que sería el menos 1, 4. Y nos dice que esta línea no me quedó bien. L1 pasa por esos dos puntos. Dice hallar la ecuación de la L2 que sea paralela. Entonces va a haber una línea L2. Vamos a dibujarla paralela. Pero espérate. Más o menos paralela. Es calcular el L2, la ecuación, de forma que los paralela a L1 y que forma con los ejes coordenados. Estos son los ejes coordenados por si acaso. El eje X, el eje X y el eje Y son los ejes coordenados.
Entonces nos dice que con los ejes forman un triángulo que es el doble del área que forma con L1. Entonces el L1 forma un triángulo, puede ser que sea muy pequeño, que no lo estamos viendo por el dibujo porque lo estoy haciendo igual más o menos mal. Y se va a formar un triángulo con los ejes coordenados, y en el L2 el área tiene que ser el doble. Entonces, primero calculemos la ecuación de la recta, de L1. ¿Cómo calcular la ecuación de la recta de una línea? Entonces, para eso podríamos usar la pendiente, ¿sí o no? La pendiente está definida como los valores de delta i partido en delta x, donde el x y el y, cuál es el primero y cuál es el segundo, da igual, va a dar exactamente la misma pendiente, pero vamos a usar el IA menos el IB. Y abajo, si tú usas el IA primero, tiene que ser el XA. Si fuera al revés, si usaste el IB menos IA, el de abajo tiene que ser el XB. Tiene que mantener ese patrón. Entonces los quería menos 5 menos 4 partido en 2 más 1. Y eso lo estaría dando menos 9 partido en 3 menos 3. Entonces la pendiente vale menos 3, está bien porque es negativa, tiene que ir hacia abajo. Ahora que tenemos la pendiente de la recta, que lo voy a escribir acá, la pendiente vale menos 3, tiene que ser la misma que la otra, porque son paralelas. M1 y M2 son dos líneas que son paralelas. Pero podemos escribir la ecuación de la recta. Basta con que reemplacemos en un punto. Lo que voy es que tenemos la función de ahora que conocemos la pendiente, tenemos el 3x más n, que son muchas funciones de ese estilo, lo que quiere decir que esta ecuación se mueve con la misma pendiente, pero puede estar en cualquier punto, pero yo quiero exactamente la que pasa por esos dos puntos. Por eso reemplazo en uno de los dos puntos para encontrar las coordenadas. Si la reemplazamos, lo que obtendríamos sería que la ecuación tendría que ser y 3x más 1. ¿Por qué? Imaginemos el punto A. El punto A era el punto 2 menos 5. Entonces, si yo reemplazo en x2, me quedaría menos 6. Y yo sé que el y vale menos 5. Entonces, para que esto sea igual de esta forma, puedo calcular el n y me quedaría el n igual 1. Entonces, ahora que obtengo el n igual 1, lo reemplazo y obtendría la ecuación. Que está ahí. Esta es la ecuación de esa recta. Esta recta, si se dan cuenta, a diferencia de mi dibujo, no pasa por 0. Porque pasa por 1. Yo hice mal el dibujo. Porque no tengo una hoja cuadriculada. Si lo hubiera hecho cuadriculada se hubiera visto mejor. Pero ahora sabemos que no pasa por 0, entonces se forma un triángulo. La pregunta es, ¿cuáles van a ser esos puntos? ¿Cuáles van a ser los puntos que interceptan al eje X y al eje Y? Entonces, el primero es preguntarse cuando el X vale 0, porque cuando el X vale 0, voy a obtener el valor de Y, que es 1. Entonces ahí tengo el primer punto, que sería el primer punto sería para cuando el X vale 0, el Y vale 1. Y la segunda pregunta sería cuando el Y vale 0. ¿Cuánto vale el X? Entonces, cuando el Y vale 0, el X tiene que valer 1/3. Y ahí obtengo los dos puntos. Esos puntos son, cuando voy a hacer esto un poco mejor, lo imagino que está por ahí, son los puntos que toca a los ejes coordenados, en Y0 y en X0. Y como si tengo esos puntos, puedo calcular ahora el triángulo. Y si tengo el triángulo, puedo calcular el área.
Recuerden de que el área de un triángulo es la base por la altura. Entonces tengo la base, tengo la altura y la divido por 2. Entonces el área del primero sería la altura, que sería el I1, por la base, que sería 1/3, dividido en 2. Y eso me da 1/6. Entonces obtengo el área del primero. Ahora hago exactamente lo mismo, pero con L2. El L2, la diferencia es que yo no conozco los puntos. Solamente conozco la pendiente. Entonces quiere decir que la pendiente es de la misma forma. 3x más n. Yo no conozco el valor del n. Pero si el x vale 0, estamos obteniendo como los mismos puntos del triángulo. Si el x vale 0, el y vale n. Y si el y vale n, entonces aquí obtengo cuando el x vale 0, el y vale n. Y cuando el y vale 0, el x pasa para el otro lado, n partido en 3. N partido en 3, positivo, porque los negativos se van. Entonces cuando el x vale n partido en 3, lo puedo reemplazar, el y vale 0. El área del segundo triángulo va a ser la altura, que sería n, por la base, que sería n partido en 3, dividido en 2. Me quedaría un n cuadrado dividido en 6. Y ya conozco la del primero, que es 1/6. Y yo quiero que esta sea el doble, ¿sí o no? Que eso lo estaban diciendo. Que la 1 por 2 fuese igual a 2. En otras palabras, que 2 por 1/6 fuese igual a n cuadrado partido en 6. Entonces el n vale raíz de 2. Y ahí tengo la ecuación de la recta. Entonces la ecuación de la recta es 3x más raíz de 2. Y en esa línea se forma un triángulo que el área vale el doble que el anterior. Recuerden que esto está siendo grabado, se va a subir en un rato más dentro del día o más tarde mañana para que puedan verificar de nuevo los datos. ¿Ya? Eso, lo estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense. Y cualquier cosa pueden mandar un correo. Chao, chao.